Amigos, estamos en una nueva edición del programa Jardín de Libros y estamos muy contentos porque tenemos la presencia del estupendo escritor peruano Antonio Gálvez Ronceros. Él, luego de unos años de silencio, vuelve a publicar un libro. Esta vez se trata de la colección de cuentos La Casa Apartada, publicada por Alfaguara. Se trata de un libro donde demuestra sus grandes dotes de narrador de historias y sobre todo el gran cuidado que tiene por el lenguaje. Pero en esta edición del programa también tendremos nuestra clásica sección de recomendaciones de libros con algunas novedades editoriales. Así que amigos, sin más preámbulos, nos vamos a la casa de Antonio Gálvez Ronceros con la entrevista que le hicimos. Amigos de Jardín de Libros, estamos aquí con el escritor peruano Antonio Gálvez Ronceros, que ha presentado su más reciente libro de cuentos, La Casa Apartada, publicada por la editorial Alfaguara. ¿Cómo está, maestro? Cuénteme un poco el origen de este libro. Hay cuentos que ya se habían publicado en algunas publicaciones, algunas revistas, y hay otros que sí son totalmente inéditos, digamos. ¿Cómo fue armar el conjunto? Sí, bueno, aquí en este libro se recogen algunos trabajos de años anteriores, dados a conocer incluso en algunas publicaciones periódicas. Y bueno, y hay otros trabajos que aparecen por primera vez. La Casa Apartada, el cuento La Casa Apartada, que da título al conjunto de cuentos de este libro, fue objeto de una premiación por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima el año 82, con motivo de un concurso que había organizado la municipalidad. En realidad fueron varios concursos, con el nombre de concursos culturales. Había concurso de teatro para niños, concurso de teatro para adultos, concurso de pintura, concurso de poesía, concurso de cuento, concurso de novela, concurso de periodismo, etc. Fue una promoción gracias al alcalde de ese entonces, el año 82, Orrego, el alcalde Orrego. Y bueno, también hubo un concurso de periodismo. Había que presentar un artículo ya publicado, ¿no? Y también recibí un premio en ese concurso de periodismo porque me presenté. Obtuve el segundo puesto y un texto que había publicado yo en La República y que posteriormente, el año 97, lo incluí en un libro que era una selección de artículos periodísticos y crónicas periodísticas que había publicado en algunos órganos periodísticos. Ahora, los cuentos de este libro, de alguna manera, retoman la ambientación rural de sus dos primeros libros. Cuénteme un poquito sobre eso. Bueno, yo soy un apasionado como narrador del ambiente de provincia y específicamente del ambiente campestre. Quizá porque desde niño he frecuentado mucho la campiña que rodea la ciudad de Chincha Alta, capital de la provincia de Chincha. Aunque en los últimos años la urbanización está desplazando a la campiña. Y entonces he sido un apasionado realmente, como digo, por la vida campestre. La campiña siempre ha estado muy cerca de Chincha Alta, de la ciudad.
Y si bien es cierto que he vivido por razones familiares en esa ciudad, la cercanía de la campiña en esa provincia me ha permitido contactarme frecuentemente con ella. Y entonces he llegado a conocer sobre todo alguna forma de comunicación, alguna forma en el habla oral de los personajes, no solo campesinos, sino también de los que están entre las afueras o los límites de la ciudad y una zona que yo llamo extramuros, que está previamente ubicada a la campiña, en donde en esa zona, las personas suelen hablar en una modalidad que, según he observado, me parece que tiene tanto del habla citadina como del habla campesina. Yo le llamo a ese modo de hablar habla de extramuros. Y entonces me encanta desarrollar historias en ese ambiente con personajes justamente de ese ambiente. Y como creo conocer de algún modo la forma de hablar de esos personajes de la realidad, utilizo formas virtuales, porque yo jamás he trabajado con una grabadora. Como creo conocer, entonces me puedo permitir inventar formas que muy bien pueden estar dentro de esa modalidad de habla, formas virtuales. Y para mí realmente es una cosa maravillosa porque mucho me divierte. La clave probablemente de ese tipo de habla sea la apariencia que tiene, que siente el interlocutor de que lo que está escuchando es algo dicho con cierto candor, con cierta ingenuidad, sin malevolencia, sin mala intención. Bueno, es mi apreciación. Vamos a ver. Claro. Ahora, una de las características también de su literatura es el cuidado del lenguaje, ¿no? Esa musicalidad que hay en la construcción de oraciones, digamos, que hacen que la lectura sea más agradable. Mucho me gusta el lenguaje de las personas no ilustradas, de las personas que tienen poca instrucción. ¿Por qué digo esto? Porque según he observado, ellos no se quedan mudos, resuelven su problema de comunicación de modo muy natural. ¿Cómo? Recurriendo a la imaginación. Y tienen mucha imaginación, lo que les permite resolver los problemas de comunicación. Para el que está inmerso en la modalidad del habla culta de nuestra lengua, por razones pues de lecturas, por razones de instrucción, poseen un vocabulario bastante rico, ¿no? De manera que no tienen problemas ni recurrir a intrincados atajos para referir lo que quieren. Todo lo contrario ocurre con esta gente sencilla, con esta gente no instruida. Pone en juego la imaginación y puede recurrir a ciertos atajos para referir lo que desean. Yo creo conocer ese modo de hablar. Otra característica de su literatura es el manejo del humor, digamos, ¿no? Cuenta esta historia de este perro que sale corriendo con la parte íntima del personaje y el personaje va detrás, ¿no? Y cuando se cruza con las personas le dice, ¿han visto un perro que llevaba algo en el hocico? ¿Y qué llevaba?
un tamal, ¿no? Para no decirle lo que realmente llevaba. Como se diría, pues, que la está barajando, bueno, la está barajando, ¿no? No quiere que se enteren, ¿no? Los campesinos, ¿no? No quieren que se entere que él es un ladrón de ave de corral y que se encuentra desnudo y cubriéndose las partes pudendas, justamente porque se encuentra con un perro que no cree ni en el diablo, porque lo ha mutilado. Entonces, por eso es que hay ahí un largo diálogo en que los campesinos que ya saben, se han dado cuenta, quién es el tipo que está desnudo ahí, frente a ellos, el ladrón, bueno, hay un largo diálogo en que los campesinos empiezan a tomarle el pelo. Me parece que eso se nota. Y el ladrón está totalmente incómodo porque el día está a punto de llegar, ¿no? Y no quiere pues que lo crean pues en un loco, ¿no? Un enfermo, ¿no? Porque además que lo pueden meter preso. Es una situación muy graciosa y yo le saco partido. Yo saco partido porque yo ahondo en la cosa. Sigo. Hay otro grupo campesino, también le toman el pelo, ¿no? Bueno, y está incómodo, ¿no? Total que nunca alcanza al perro que se llevó sus verijas, que es el término popular que yo utilizo. Hay denominaciones cultas, ¿no? Que yo las eludo, porque incluso la voz del narrador también hace suyas algunas formas de ese tipo de lenguaje, ¿no? Y bueno, el complejo genital es una denominación para dar a entender los órganos que conforman aquello de lo que se trata, pero es una denominación muy culta, ¿no? En fin, y otras formas populares son demasiado duras, y entonces utilizo lo de verijas porque sugiere de qué se trata, aunque probablemente algunos lectores no estén todavía muy seguros de qué es lo que significa exactamente verijas, pero es probable por otras formas que se utilizan en ese cuento, que el lector se vaya convenciendo de qué es aquello a lo que se refiere el autor y el personaje. Un poco para terminar, el cuento ¿Recuerdas? ¿Cómo surge esa historia? ¿De dónde viene esa historia de este hombre anciano que se hace pasar por ciego con su perro? Claro. Que a su vez hacía pasar a su perro como si fuese un ciego, ¿no? Cuando él se iba a tomar sus copitas. Para mí han sido objeto de admiración formas que usa la gente muy pobre para poder sobrevivir. Y entonces la historia que yo narro en ese primer cuento, con el título de ¿Recuerdas?, es una historia totalmente inventada. Sin embargo, yo me apoyo en dos elementos: el abandono, porque para mí un anciano que se ve obligado a pedir limosna es como si la sociedad lo hubiera abandonado en principio. Y el otro individuo, el perro. Un perro, frecuentemente, cuando no tiene dueño, sufre muchísimo para poder sobrevivir. Y entonces se me ocurrió que un mendigo podría utilizar a un perro para que lo reemplazara en determinados momentos. Y he tenido que inventar, mediante la búsqueda, inventar los procedimientos de la lógica que me permita armar o articular una historia coherente, que no tenga contradicciones, que no
que no cojee esa historia, sino que todo esté debidamente armado. Y claro, ahí yo resuelvo un problema, el problema sin ser una historia fantástica, y por lo tanto, ese cuento sin ser un cuento fantástico, sino un cuento realista, yo trato de dar a entender que el perro habla. ¿Cómo resuelvo el problema? Simplemente poniendo a un narrador como testigo de todo lo que veía que hacía esta pareja, el viejito y su perro, el viejito que disfrazaba a su perro de mendigo, para lo cual previamente tenía él que utilizar el disfraz y mostrarse así ante la gente. Y he tenido que buscar aquello que podía, ese disfraz podía ocultar la identidad del perro y hacer creer que se trataba del mismo viejito. Bien. Y el problema al cual me estoy refiriendo es que el narrador recurre de vez en cuando a un procedimiento que me pareció magnífico porque me resolví el problema y podía sugerir al lector que el perro efectivamente estaba hablando. Por ejemplo, en esta situación en que la mujer ebria que ha visto el traslado que hace el viejito del atuendo de mendigo, al despojarse de ese atuendo, el traslado, porque se lo pone al perro, ¿no?, astuta y malignamente, espera que el viejito se haya ido, ¿no?, a traer comida para el perro porque ya es la hora de almorzar. Están en la calle, ¿no? Y entonces comienza a gritar y la gente se aglomera y señalando al mendigo: ese es un perro, ese es un perro, ese es un perro. Entonces, aquí hay una cosa curiosa, ¿ya?, que me he divertido muchísimo. La ebria lo dice porque está segura de que es un perro, pero la gente que escucha cree que la palabra perro es un insulto. No es el sustantivo perro que nombra a un ser cuadrúpedo, etcétera, ¿no?, sino piensa, pero la ebria piensa que se trata del can, pero la gente piensa que es un insulto. Entonces, esa ambivalencia me pareció formidable, porque va configurando una especie de confusión en los espectadores, ¿no?, que al final se va a resolver eso, ¿no? Se va a resolver, porque eso se agrava posteriormente cuando ya no es el perro que está disfrazado de mendigo, sino es el viejito, ¿no?, está con el atuendo. Pero la loca cree que es el perro, dice: es un perro, es un perro. Entonces la gente que está ahí murmura, ¿no? Digo, murmura la gente, y coloco lo que murmura, que es algo para mí importante en el relato. ¿Cómo? Dice, ¿por qué los policías se acercan tan cuidadosamente a este mendigo? Porque los que escuchan, la gente piensa que es el mendigo, no se le ocurre que sea un perro, ¿no? Piensa que es un insulto simplemente. ¿Acaso se acercan para preguntarle: ¿eres un perro? Esto es lo que dice. Yo me divierto realmente, ¿no? Y además la gente sigue murmurando. Total, quiere decir
que de perro de insulto, ahora se ha convertido en un perro de 4 patas de los que muerden. En fin, entonces es una cosa divertidísima. Bueno, pero yo me quería referir a cómo hay un procedimiento mediante el cual se da a entender lo que está pensando el perro. Y por lo tanto, lo que podría hablar, dice, el que está narrando dice, en esa situación en que el pobre perro disfrazado de mendigo está escuchando que la loca dice, es un perro, y tiene miedo entonces. Y el narrador dice, y hasta nos imaginábamos lo que estuviera pensando en esos momentos el perro, y aquí viene. Ese es un recurso en el que nunca había pensado, pero el meterme en esa historia me permitió, digamos, llegar a ese recurso que se utiliza 2 veces, de manera, digamos, muy notoria, ¿no? Y otras veces también, aunque no, digamos, en forma tan notable como en los casos de la ebria, que cree, que quiere convencer de que no es un ser humano, sino un perro disfrazado de mendigo. Amigos, estamos en la clásica sección de recomendaciones de libros para hablar de algunas novedades editoriales. Queremos recomendar la reedición de la novela Necio del músico y escritor Adrián del Águila, publicada por Borrador Editores. Se trata de una novela donde hay mucha música y mucho descontento y muchas reflexiones en torno a la existencia y a la libertad, sobre todo, en un mundo tan coercativo, ¿no? También queremos recomendar una novela del joven escritor Efer Soto, Rumi, El extraordinario viaje de una piedra, publicada por Apogeo Editorial. Se trata de una novela interesante que hay que echarle una leída. Y queremos también recomendar el nuevo libro de poemas de Manuel Fernández, Procesos Autónomos, publicada por Estruendo Mudo. Se trata de un estupendo poeta que nos entrega una nueva producción que queremos recomendar con mucho entusiasmo. Eso es todo por hoy, amigos. No se olviden de escribirnos a nuestro correo electrónico que aparecerá aquí, además de suscribirse a nuestro canal en YouTube y de seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter e en Instagram. Y estén atentos al Facebook porque tendremos concursos para ustedes para que puedan ganarse libros. Así que nos vemos la próxima semana.